Hace más de 3.500 millones de años, cuando no existían plantas, animales, ni siquiera oxígeno en la atmósfera, la naturaleza ya había resuelto uno de los problemas más fundamentales: cómo obtener energía a partir de la materia. El día de hoy vamos a estudiar una de las rutas metabólicas más antiguas, más conservadas, la glucólisis. Y voy a dividir este tema en 3 preguntas. Primero, ¿cómo atraviesa la glucosa la membrana? Una vez que la membrana está dentro de la célula, ¿cuáles son las reacciones que ocurren para romper la glucosa? Y finalmente, ¿cómo se regula esta ruta metabólica? Entonces, primero, comencemos definiendo qué es glucólisis. Etimológicamente, glucólisis significa ruptura de la molécula de glucosa. Glucólisis es la ruptura de la glucosa. Ruptura de la glucosa. Ahora, ¿dónde ocurre esta ruta metabólica? Principalmente, esto va a ocurrir en el citosol. Ocurre en el citosol de la célula. Y además hay que precisar de que esta ruta metabólica no necesita de oxígeno. Es decir, ocurre en condiciones anaeróbicas. Es decir, en ausencia de oxígeno. No necesita de oxígeno para que se lleve a cabo esta ruta metabólica. Entonces, vamos a responder la primera pregunta. ¿Cómo atraviesa la glucosa la membrana? La membrana celular. La membrana celular. ¿Cómo entra la glucosa a la célula? Entonces, primero debemos entender de que la glucosa, al ser una molécula grande y una molécula polar, no puede atravesar directamente la membrana. La glucosa es una molécula grande, es una molécula polar, por lo que no atraviesa directamente la membrana. No atraviesa directamente la membrana. Listo. Entonces la glucosa, la molécula de glucosa, al ser una molécula grande, al ser una molécula polar, no va a poder atravesar directamente la membrana, por lo que necesita de transportadores. Necesita de un transportador. Listo. Entonces, para que la molécula de glucosa pueda atravesar la membrana e ingresar al interior de la célula, necesita de un transportador, por lo que no lo puede hacer directamente, debido a que es una molécula grande y una molécula polar. Entonces, la glucosa va a atravesar la membrana gracias a un transportador, y esto lo va a hacer a través de 2 mecanismos. A través de 2 mecanismos. Por acá ponemos el mecanismo 1. Vamos a detallar el mecanismo 1. El mecanismo 1. Y por acá vamos a detallar el mecanismo 2. Mecanismo 2. Listo. Entonces, en el mecanismo 1, la glucosa va a atravesar la membrana por un mecanismo o por un tipo de transporte llamado transporte pasivo. Por transporte pasivo. Por un tipo de transporte pasivo. Un tipo de transporte pasivo se caracteriza porque va a favor de la gradiente de concentración.
¿sí? El transporte pasivo se caracteriza porque el transporte de las moléculas van a favor de la gradiente de concentración, es decir, desde una región de mayor concentración hacia una región de menor concentración. ¿Y qué más? Dentro del transporte pasivo, por un tipo de difusión facilitada. ¿Okay? Difusión facilitada. ¿Sí? Facilitada, es decir, por un transportador. Y en el caso específico de la glucosa, este transportador se llama GLUT. ¿Sí? Se llama GLUT. Entonces, ¿de qué forma va a suceder este transporte? Algo que faltó mencionar, en el caso del mecanismo 1, que es el transporte pasivo, que va a favor de la gradiente de concentración, también no gasta ATP. ¿Ok? No gasta ATP, ¿ya? La energía que proporciona la molécula de ATP. ¿Ok? Y dentro de ello vamos a ver la difusión facilitada. ¿Ok? Facilitada. Es decir, por un transportador llamado GLUT. ¿Ok? GLUT, transportador de glucosa. Entonces, aquí tenemos una membrana, ¿sí? Una membrana celular, y aquí tenemos transportadores. ¿Ok? Listo. Esto de acá es el medio extracelular y lo de aquí va a ser el medio intracelular. Entonces, en este primer mecanismo, que es un transporte pasivo que va a favor de la gradiente de concentración, aquí afuera vamos a tener mayor cantidad de moléculas de glucosa. ¿Sí? Aquí afuera hay mayor cantidad de moléculas de glucosa en el medio extracelular. Mientras que en el medio intracelular hay poca cantidad de moléculas de glucosa. Entonces, por un tipo de transporte pasivo que va a favor de la gradiente de concentración, la glucosa, ¿sí? A esto vamos a llamarle glucosa, vamos a poner aquí la glucosa, va a atravesar la membrana gracias a este transportador llamado GLUT, ¿sí? Este es el GLUT. GLUT, ¿ok? Listo. Entonces, básicamente en eso consiste este mecanismo 1, ya que es un transporte pasivo donde va a favor de la gradiente de concentración, es decir, una región de mayor concentración hacia una región de menor concentración, ¿ok? Entonces, ese es el mecanismo 1. Ahora, los GLUT, estas proteínas transportadoras de glucosa, son una familia de proteínas. Es decir, vamos a encontrar varios tipos, ¿sí? O varios integrantes, digámoslo así. Entonces, hasta la fecha se conocen 16 isoformas. ¿Okay? 16 isoformas de esta familia proteica de las GLUT. Es decir, tenemos GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5 y así hasta el GLUT16. Cada una de ellas va a cumplir, digámoslo así, funciones especializadas. Vamos a explicar alguna de ellas. Primero tenemos a las GLUT1. Vamos a explicar a las GLUT1. Por ejemplo, las GLUT1 son unos transportadores de glucosa que las vamos a encontrar principalmente en los eritrocitos. Y también en las barreras hematoencefálicas. ¿Okay? Las barreras hematoencefálicas. Hematoencefálicas. Listo. Esa es la GLUT1. De ahí tenemos también a la GLUT2, al transportador de glucosa de tipo 2. La GLUT2 la vamos a encontrar, por ejemplo, en el hígado, la vamos a encontrar en el páncreas, ¿sí? La vamos a encontrar en el riñón, ¿sí? En el intestino también, ¿ya? Principalmente en estos órganos. En el intestino. Después podemos mencionar también al GLUT3. El GLUT3. El GLUT3 lo vamos a encontrar principalmente en las neuronas. En las neuronas y en la placenta. En la placenta.
Luego también podemos mencionar al GLUT4, ¿sí? Al GLUT4. El GLUT4 lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los adipocitos. Los adipocitos. Y también en el músculo esquelético y cardíaco. ¿Sí? Músculo esquelético y músculo cardíaco. Ahora, con respecto a la GLUT4, hay una particularidad, y es que la GLUT4 es dependiente de insulina. ¿Okay? Dependiente de insulina. ¿Ya? Insulina. ¿Ya? Esto quiere decir que para que la GLUT4 se pueda expresar sobre la membrana, a nivel de membrana, necesita de la hormona insulina. ¿Okay? Listo. Entonces, este es el mecanismo 1, que es un tipo de transporte pasivo donde la glucosa se mueve a favor de la gradiente de concentración. Mientras que el mecanismo 2 es por un tipo de transporte activo. ¿Sí? Por un tipo de transporte activo. Es decir, va en contra, ¿sí? En contra de la gradiente de concentración. Es decir, aquí la glucosa se va a mover desde una región de menor concentración hacia una región de mayor concentración. Pero dentro del transporte activo tenemos del tipo primario y secundario. En el caso específico de la glucosa, se va a dar por un tipo de transporte activo secundario. ¿Okay? Transporte activo secundario. ¿Y qué significa un tipo de transporte activo secundario? A ver, primero, el transporte activo va en contra de la gradiente de concentración. Tenemos al primario y al secundario. En el primario se va a gastar ATP, ¿okay? Se va a gastar ATP para mover las moléculas en contra de la gradiente de concentración. Pero en ese proceso va a generar un gradiente electroquímico. La fuerza que genere ese gradiente electroquímico, en muchos casos, va a ser utilizado o aprovechado para mover de forma simultánea otras moléculas. ¿Sí? Cuando se mueven esas otras moléculas, aprovechando la energía de la gradiente electroquímico, le vamos a llamar un tipo de transporte activo secundario, donde no se utiliza la energía proporcionada por el ATP directamente, sino la energía proporcionada por la gradiente electroquímico que generó un tipo de transporte activo primario. ¿Okay? Vamos a explicar todo esto con esta imagen. ¿Okay? Entonces, en el tipo de transporte secundario, ¿sí? Usa la energía, ¿sí? Usa la energía de la gradiente electroquímica, ¿sí? De la gradiente electroquímica, ¿sí? Electroquímica, ¿sí? Generado por un transporte de tipo primario. Y aquí vamos a encontrar, las proteínas o los transportadores encargados de este tipo de transporte activo secundario son los SGLT, ¿sí? Los transportadores asociados a sodio-glucosa. ¿Okay? Entonces, primero, para que se pueda entender esto, vamos a explicar el transporte activo del tipo primario. ¿Okay? Cuando vimos el tema de bioelementos, mencionamos que el sodio es el catión más abundante en el medio extracelular. ¿Okay? Entonces, aquí afuera vamos a encontrar muchos iones sodio, ¿sí? Muchos iones sodio, abundante iones sodio. Mientras que en el medio intracelular hay poco sodio, ¿sí? Hay poco sodio, ¿sí? Y afuera hay abundante sodio. ¿Cuál es la proteína transportadora encargada de generar esta gradiente electroquímica, donde afuera va a haber abundante sodio, mientras que adentro va a haber poco sodio? ¿Sí? ¿Quién es el encargado? Una bomba muy famosa, muy conocida, llamada bomba sodio-potasio. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la bomba, ¿ya? Esta es la bomba sodio-potasio. ¿Sí? Bueno, la bomba sodio-potasio saca 3 sodios, mete 2 potasios, pero aquí solamente vamos a especificar qué es lo que pasa con el sodio.
¿Ok? Listo. Entonces, gracias a esta bomba sodio-potasio, va a sacar sodio. ¿Ok? Obviamente sabemos que también mete potasio. ¿Ya? Pero vamos a especificar solo al sodio. Entonces, se comienza a sacar al sodio, obviamente en contra de la gradiente de concentración. Entonces, para esto se gasta ATP. Ya se va a gastar ATP. Y aquí se libera ADP. ¿Ya? Listo. Entonces, para que vaya en contra de la gradiente de concentración y se genere toda esta gradiente, tenemos a la bomba sodio-potasio. Entonces, este es un tipo de transporte activo primario. Pero ya vemos que se ha formado esta gradiente, ¿okay? Una gradiente electroquímica. Entonces, el sodio necesita regresar, ¿sí? Necesita regresar. Y esto sí lo va a hacer a favor de la gradiente de concentración. ¿Sí? Entonces, por aquí tenemos moléculas de glucosa. Vamos a poner glucosas por acá. ¿Sí? Vamos a poner pocas glucosas, mientras que aquí hay bastante. ¿Sí? En el interior hay bastantes glucosas. ¿Ya? En contra de la gradiente, ¿no? Listo. Entonces, el sodio necesita regresar. ¿Ya? El sodio necesita regresar. Entonces, para eso, se va a encontrar con una proteína transportadora, la SGLT. Entonces, gracias a la SGLT, ¿ya? Vamos a poner por acá, a la SGLT, el sodio regresa a la célula, pero esto a favor de la gradiente de concentración. Pero en este proceso en el que el sodio está atravesando el SGLT y está ingresando nuevamente a la célula, va a arrastrar consigo a una molécula de glucosa. Aquí tenemos a la glucosa. Y esto lo va a hacer en contra de la gradiente de concentración. ¿Sí? Aquí vemos que hay poco y aquí vemos que hay más, en contra de la gradiente de concentración. Entonces, así funcionan estos transportadores asociados a sodio-glucosa, los SGLT, donde permite el ingreso o permite que la glucosa atraviese la membrana, pero aprovechando la energía que se generó por la gradiente electroquímica. En este caso, esta diferencia de las concentraciones de iones sodio. ¿Ok? Listo, entonces así funcionan los SGLT. Ahora, los SGLT también son una familia proteica, una familia de proteínas, donde hasta la fecha se conocen 6 isoformas, ¿ok? 6 isoformas. ¿Okay? 6 isoformas de esta familia proteica. Entonces vamos a mencionar a las más estudiadas, a la SGLT1 y a la SGLT2. ¿Okay? SGLT1. Ok, la SGLT1 se va a encontrar principalmente en el intestino delgado, presente principalmente en el intestino delgado. ¿Ya? Pero también vamos a encontrarlo en el riñón, específicamente en el túbulo renal. ¿Sí? En el túbulo renal. Ok, en el segmento 3, ¿sí? En el segmento 3 del túbulo renal. Listo, ese es el SGLT1. Después también tenemos al SGLT2. El SGLT2 se va a encontrar principalmente en el riñón, a nivel de la nefrona. ¿Sí? A nivel de la nefrona. Específicamente en el segmento S1 y S2 del túbulo contorneado proximal. ¿Okay? Del túbulo contorneado proximal. ¿Okay? A nivel de la nefrona, en el segmento S1 y S2 del túbulo contorneado proximal. El SGLT2 es el encargado de aproximadamente el 90% de la reabsorción de la glucosa. ¿Sí? De la reabsorción. ¿Sí? De la reabsorción de la glucosa. ¿Okay? De la glucosa. ¿Sí? Aproximadamente el 90% de la reabsorción de la glucosa se lleva a cabo gracias a los SGLT2 que se encuentran en la nefrona. ¿Ok? Listo. Entonces, de esta manera va a atravesar la glucosa la membrana. Puede ser de dos maneras. Por los GLUT, que lleva a cabo el transporte por un tipo de transporte pasivo, de tipo difusión facilitada, o también puede ser por un tipo de transporte activo, de tipo secundario, gracias a los SGLT. Los transportadores asociados a sodio-glucosa. Listo, entonces ya respondimos la primera pregunta, la cual es ¿cómo ingresa la glucosa al interior de la célula? Ahora respondamos la segunda pregunta, ¿qué sucede con la glucosa una vez que está dentro de la célula?
Entonces ponemos por acá. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la glucosa? ¿Ok? Con la glucosa dentro de la célula. ¿Ok? Dentro de la célula. Listo. ¿Qué sucede con la glucosa dentro de la célula? Listo. Entonces, aquí vamos a ver ahora las reacciones. ¿Okay? Las reacciones que suceden para poder romper la glucosa, hasta llevarlo a moléculas llamadas piruvato y en el proceso obtener energía en forma de ATP. Entonces, la ecuación general se resume de esta manera. A partir de una molécula de glucosa más 2 moléculas de NAT más 2 moléculas de ADP más 2 grupos fosfatos, gracias a reacciones donde participan enzimas, ¿okay? Gracias a reacciones enzimáticas, ¿okay? Gracias a reacciones enzimáticas, se va a obtener finalmente como productos 2 moléculas de piruvato más 2 moléculas de NAT, H más hidrógenos que también se van a liberar, más 2 moléculas de ATP de ganancia neta, más 2 moléculas de agua, ¿ok? Más 2 moléculas de agua. Entonces, esta es la ecuación general de la glucosa, donde a partir de una molécula de glucosa más 2 NAT más 2 ADP más 2 grupos fosfatos, vamos a obtener finalmente 2 piruvatos, 2 NAT H más 2 ATP más 2 moléculas de agua. ¿Ok? Todo esto mediante reacciones enzimáticas. Específicamente, van a ocurrir aquí 10 reacciones. ¿Ok? 10 reacciones. Listo. Entonces, vamos a ver cuáles son estas 10 reacciones. ¿Ok? Detalladamente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a partir de una molécula de glucosa. Vamos a dibujar acá a una molécula de glucosa. HOH y acá CH2OH. Listo. Entonces, esta es una molécula de glucosa, ¿sí? Una molécula de glucosa. Entonces, ya hemos visto cómo la glucosa atraviesa la membrana. Ahora se encuentra dentro de la célula, específicamente ¿dónde? En el citosol, que es donde va a ocurrir todas estas reacciones. Entonces, a esta molécula de glucosa, esta molécula de glucosa va a ser fosforilada, ¿ok? Va a ser fosforilada. ¿Cuál es la enzima encargada de la fosforilación de esta glucosa? La enzima llamada hexoquinasa. Okay, la hexoquinasa. O en ciertos tipos de células vamos a encontrar a otra enzima llamada glucoquinasa. Okay, glucoquinasa. Esta glucoquinasa va a actuar específicamente en los hepatocitos, okay, en los hepatocitos y en las células beta del páncreas. Células beta del páncreas. Listo. ¿Ya? Pero principalmente en la mayoría de tejidos, la hexoquinasa. ¿Okay? Ahora, esta hexoquinasa va a fosforilar la glucosa a nivel del carbono 6. ¿Y de dónde va a sacar estos grupos fosfatos para poder fosforilar a la molécula de glucosa? Del ATP. ¿Okay? Del ATP. Y se va a liberar por acá ADP. ¿Ok? Listo. Entonces dibujemos ahora la glucosa fosforilada a nivel del carbono 6. Por aquí tenemos una molécula de glucosa, HOH, HOH, OHH, por aquí está el HOH, por aquí está el CH2O.
Ahora vamos a poner acá al grupo fosfato, ¿no? PO3, 2 menos. Y esta molécula se va a llamar glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir esto? Que la glucosa ha sido fosforilada a nivel del carbono 6. Glucosa 6-fosfato. Listo. Ahora, esta molécula de glucosa, ¿sí? Esta molécula de glucosa, por una reacción, ¿ya? Por una reacción reversible, va a ser reordenada, ¿sí? Va a ser reordenada. Ya por una acción, ya por la acción de la enzima, ya por acción de la enzima isomerasa, isomerasa, que va a ser reordenada y se va a convertir en una fructosa, ya en la fructosa 6-fosfato. Vamos a poner por acá a la fructosa 6-fosfato. Listo. Aquí está el OH, aquí está el CH2OH, aquí está el OHH, HOH, por aquí está el H, y aquí vamos a encontrar al CH2O y el grupo fosfato. El grupo fosfato. PO3, 2 menos. Esta molécula se llama fructosa, fructosa 6-fosfato, 6-fosfato. Listo, ya por acción de la enzima isomerasa. Listo, esta fructosa 6-fosfato, por una reacción también reversible, ya por una reacción reversible, se va a fosforilar, pero ahora también a nivel del carbono 1. ¿Quién es la enzima encargada de esta fosforilación? La fosfofructoquinasa 1. Fosfofructoquinasa 1. O resumidamente, fosfofructoquinasa 1. Entonces, como va a fosforilar a la glucosa 6-fosfato a nivel del carbono 1, ¿de dónde se va a obtener este grupo fosfato? Nuevamente, del ATP. Se va a utilizar una molécula de ATP, se va a liberar ADP, y el grupo fosfato se va a ubicar en el carbono 1 de la fructosa. Vamos a dibujar acá a la fructosa 1,6 bifosfato. Listo. Aquí tenemos al CH2O y ahora al grupo fosfato PO3, 2 menos. Y lo demás es lo mismo. OHH, HOH, está el H, CH2O, PO3, 2 menos. Listo. Y esta molécula es la fructosa 1,6 bifosfato. Bifosfato. Ahora, ¿cuál es la finalidad de todo esto? De convertir a la glucosa en fructosa 1,6 bifosfato. En que aquí, a partir de la fructosa 1,6 bifosfato, va a ocurrir un corte. Y lo que se busca es que sea un corte simétrico. ¿Ya? Por eso ocurren todas estas reacciones hasta obtener una molécula, digamos, simétrica. Y posteriormente el corte va a ocurrir a este nivel. Para que se pueda apreciar. Aquí. Ocurre aquí. De tal manera que vamos a tener dos moléculas casi simétricas. ¿Sí? Listo. Entonces ocurre el corte. ¿Sí? Ocurre el corte. Allá. Aquí, esta reacción, por cierto, es una reacción irreversible. ¿Sí? Una reacción irreversible. ¿Sí? Es una reacción irreversible. Aquí tenemos a la fosfofructoquinasa
1. ¿Sí? Fosfofructoquinasa 1. ¿Okay? Esa es una reacción irreversible. Listo. Entonces, la fructosa 1,6 difosfato va a ser cortada. ¿Okay? Va a ser cortada a este nivel. De tal manera que vamos a obtener dos moléculas. ¿Sí? Dos moléculas. ¿Sí? Vamos a obtener dos moléculas. Entonces, la primera molécula es aquí tenemos al CH2O, PO3, 2 menos. Por aquí tenemos al C, doble enlace O, C, el H2OH, ¿ok? El CH2OH. Entonces, ¿cómo se llama esta molécula? Esta es la dihidroxiacetona fosfato, ¿ok? La dihidroxiacetona fosfato. ¿Ok? Dihidroxiacetona fosfato. Y la otra molécula, ¿sí? La otra molécula que vamos a obtener ya, va a ser CH, ya, doble enlace O, carbono, OH, y aquí tenemos al CH2O, PO3, 2 menos. ¿Ok? Y esta molécula se va a llamar gliceraldehído 3-fosfato. ¿Okay? Gliceraldehído 3-fosfato. ¿Okay? Listo. Entonces, estas son las dos moléculas de 3 carbonos que se obtiene producto del corte de la fructosa 1,6 bifosfato. ¿Y cuál es la enzima encargada de este corte? La enzima llamada aldolasa. ¿Okay? La aldolasa. Listo. Ahora, la dihidroxiacetona fosfato se va a convertir a su vez en una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Okay? Se va a convertir en una molécula de gliceraldehído 3-fosfato por acción de una enzima también llamado triosa, ya la triosa fosfato isomerasa. ¿Ya? Una isomerasa también. Ya la triosa fosfato isomerasa se va a encargar de transformar a la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, de esta manera, ahora vamos a obtener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Listo. Ahora, el gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir en otra molécula. ¿Sí? En otra molécula. ¿Ya? El gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir ahora en 1,3 bifosfoglicerato. ¿Sí? 1,3 bifosfoglicerato. Ahora, primero, ¿cuál es la enzima encargada de esta reacción? Vamos a poner acá la gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Deshidrogenasa. ¿Okay? Deshidrogenasa. Es decir, el gliceraldehído 3-fosfato va a perder, ¿ok? Va a perder hidrógenos. Va a perder hidrógenos. ¿Y a quién se lo va a dar? A una molécula de NAT. ¿Ok? NAT más. Pero como son dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, vamos a poner aquí dos moléculas de NAT. Y como producto vamos a obtener dos moléculas de NAT H más H. Listo. ¿Ya? Dos moléculas de NAT H más H. Listo. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos por aquí carbono, doble enlace O. Vamos a obtener aquí O y un grupo fosfato. PO3, 2 menos. Y luego todo lo mismo, ¿no? Tenemos carbono, hidrógeno, OH, carbono, H2O, PO3, 2 menos. ¿Ok? Entonces, esta molécula es el 1,3 bifosfoglicerato. 1,3 bifosfoglicerato. Ya, pero como observamos, a su vez,
esta molécula ha ganado un grupo fosfato a nivel del carbono 1. Entonces, eso lo obtuvo gracias a que aquí también participaron dos grupos fosfatos. ¿Okay? Dos grupos fosfatos. Como son dos moléculas aquí también, entonces por eso son dos grupos fosfatos. ¿Okay? Dos moléculas. ¿Okay? Se obtuvieron dos moléculas de 1,3 bifosfoglicerato. Listo. Ahora, este 1,3 bifosfoglicerato, ¿sí?, va a perder ahora un grupo fosfato. ¿Sí? Va a perder un grupo fosfato. ¿Sí? Y se va a convertir en 3-fosfoglicerato. Entonces, ¿cuál es la enzima encargada de realizar esta reacción? La fosfoglicerato quinasa. ¿Okay? La fosfoglicerato quinasa. ¿Okay? La fosfoglicerato quinasa. Entonces, la fosfoglicerato quinasa lo que va a hacer es quitarle el grupo fosfato al 1,3 bifosfoglicerato del carbono 1 y se lo va a dar a una molécula de ADP. Pero como son dos moléculas acá, vamos a utilizar dos moléculas de ADP para obtener ahora dos moléculas de ATP. ¿Ok? Y ya estamos comenzando a obtener moléculas energéticas. Entonces, ¿cómo va a quedar esta molécula? Vamos acá a obtener carbono, doble enlace oxígeno, ahora un solo oxígeno. Y aquí lo mismo, ¿no? Carbono, hidrógeno, OH, CH2O, PO3, 2 menos. ¿Ya? Esta molécula, que por cierto son dos moléculas, tenemos dos moléculas, se llama 3-fosfoglicerato. 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 Listo. Ahora, el 3-fosfoglicerato va ahora a pasar por un reordenamiento también, solo de su grupo fosfato, donde el grupo fosfato va a pasar del carbono 3 al carbono 2 y se va a convertir en 2-fosfoglicerato. Entonces, ¿cuál es la enzima encargada? ¿Ya? La enzima se llama mutasa. ¿Okay? Mutasa. ¿Okay? La mutasa. Entonces, la mutasa se va a encargar de convertir el 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato. Entonces, ¿cómo queda? Va a quedar carbono, doble enlace oxígeno, oxígeno aquí. Va a quedar aquí carbono, ¿sí? Carbono, hidrógeno. Vamos a obtener aquí al OPO3, 2 menos, carbono, H2OH. ¿Ok? Entonces, esta molécula se llama 2-fosfoglicerato. 2-fosfoglicerato. ¿Ok? Este es el 2-fosfoglicerato. Listo. Ahora, el 2-fosfoglicerato, a su vez, se va a convertir en otra molécula. ¿Sí? A ver, vamos a ponerlo acá nomás. Vamos a ponerlo así. Okay, listo. ¿Ya? Entonces, el 2-fosfoglicerato se va a convertir en una molécula llamada fosfoenolpiruvato. Y en este proceso se va a perder agua. ¿Ok? Entonces, la molécula, ¿sí? La molécula, bueno, vamos a ponerla acá nomás, que es una reacción corta. ¿Sí? Una reacción corta. Ya. Listo. Entonces, ¿cómo va a quedar la molécula? Va a quedar carbono, doble enlace O, menos, aquí va a quedar carbono, OPO3, 2 menos, doble enlace carbono, H2, ¿ok? H2. Entonces, esta molécula se llama fosfoenolpiruvato. ¿Ok? Fosfoenolpiruvato. ¿Ok? Fosfoenolpiruvato. ¿Ok? Y en este proceso se va a perder dos moléculas de agua. ¿Ok? Se va a perder dos moléculas de agua. ¿Ok? ¿Y cuál es la enzima encargada de esta reacción?
la enolasa. Ok, la enolasa. Listo. Ahora, finalmente, el fosfoenol piruvato se va a convertir, bueno, aquí también tenemos dos moléculas, ¿no? Seguimos con dos moléculas. Ya, aquí también. Ya, acá ya lo puse, ¿no? Dos moléculas. Listo. Ahora, el fosfoenol piruvato, por una reacción irreversible, se va a convertir en una molécula llamada piruvato. ¿Ok? Piruvato. ¿Sí? Es decir, va a perder básicamente el grupo fosfato, ¿no? De fosfoenol piruvato se va a convertir a piruvato, perdiendo el grupo fosfato. Entonces tenemos carbono, doble enlace oxígeno, aquí queda carbono, doble enlace oxígeno, CH3. Listo. Entonces esa es la molécula de piruvato. ¿Y ese grupo fosfato a dónde fue? Obviamente a una molécula de ADP. Entonces, serían dos moléculas de ADP y se obtiene finalmente dos moléculas de ATP. ¿Ya? Y acá obtenemos dos moléculas de piruvato. ¿Y cuál es la enzima encargada de esta reacción irreversible? ¿Ya? La enzima llamada piruvatoquinasa. ¿Okay? La piruvatoquinasa. La enzima piruvatoquinasa. Listo. Entonces, estas son las 10 reacciones, ¿ok? Las 10 reacciones que van a ocurrir para que a partir de una molécula de glucosa, más 2 NAD, más 2 ADP, más 2 grupo fosfato, obtengamos finalmente 2 moléculas de piruvato, más 2 moléculas de NAD, H más H, más 2 moléculas de ATP, más 2 moléculas de agua. Bueno, en realidad son 2 ATPs netos. ¿Por qué? Porque en la primera parte, ¿ya? Desde glucosa hasta que se rompe la glucosa 1,6 difosfato, podemos llamarle una fase de preparación o una fase de inversión de energía. ¿Okay? Toda esta fase vamos a llamarle, vamos a ponerlo con negro, ¿ya? Es también llamado fase de preparación, que es una fase de preparación. O también llamado fase de inversión, ¿okay? Inversión de energía. ¿Ya? Energía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá se gasta una molécula de ATP. Acá se gasta otra molécula de ATP. En total se van a gastar 2 moléculas de ATP en esta fase de preparación o fase de inversión de energía. Pero aquí, en esta última parte, donde se llama fase de beneficio, ¿okay? Fase de beneficio, o también llamado fase de obtención de energía, ¿okay? Fase de obtención de energía, ¿sí? La fase de obtención de energía ya se va a ganar moléculas de ATP. Por ejemplo, acá se generaron 2 moléculas de ATP y acá se obtuvieron 2 moléculas de ATP. Es decir, en esta fase de obtención de energía se obtuvieron 4 moléculas de ATP, pero como en la fase de preparación se gastaron 2, la ganancia neta es de 2 moléculas de ATP. ¿Ok? Listo. Por último, algo que recalcar en esta etapa, ¿sí? en todas estas 10 reacciones, es que muchas de estas enzimas, principalmente las quinasas, van a necesitar de un cofactor, ¿ok? De un cofactor. Ya, este cofactor es este catión divalente, el magnesio. ¿Okay? El magnesio. ¿Y qué enzimas van a necesitar magnesio? Principalmente las quinasas, como por ejemplo la hexoquinasa, la glucoquinasa, por ejemplo, la fosfofructoquinasa también. Por ejemplo, acá la piruvatoquinasa. Por ejemplo, acá también la fosfogliceratoquinasa. Pero también otras enzimas como gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y también la enolasa.
¿Ok? Estas 6 enzimas son las que van a necesitar del magnesio para poder llevar a cabo su función, su actividad. Es decir, necesitan del magnesio como un cofactor. Listo. Por último, vamos a responder la última pregunta. ¿Cómo se regula todo este proceso, toda esta ruta metabólica? Lo vamos a poner acá. ¿Cómo regulamos? ¿Cómo regulamos la glucólisis? ¿Cómo regulamos la glucólisis? Listo. Sencillo. La regulación de toda esta ruta metabólica va a ocurrir a nivel de las reacciones irreversibles, lo que está de verde, ¿sí? A nivel de la exoquinasa, a nivel de la fosfofructoquinasa 1 y a nivel de la piruvatoquinasa. ¿Okay? A nivel de estas 3 enzimas se va a llevar a cabo la regulación de la glucólisis. Pero el principal punto de regulación es aquí, a nivel de la fosfofructoquinasa 1. ¿Sí? Entonces vamos a explicar estos 3 puntos de regulación. Entonces primero, ponemos por acá la primera reacción, ¿sí? Donde a partir de una molécula de glucosa, ¿sí? A partir de una molécula de glucosa, ¿sí? Gracias a la enzima llamada exoquinasa, ¿sí? Voy a ponerlo de otro color, ¿sí? Gracias a la enzima exoquinasa, gracias a la exoquinasa, se obtiene glucosa 6-fosfato. ¿Okay? Glucosa 6-fosfato. Listo. Entonces, la regulación de estas enzimas se va a dar por un proceso de regulación alostérica. ¿Ok? Regulación alostérica, donde la glucosa va a actuar como un regulador alostérico positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más glucosa haya, esto va a estimular de que la exoquinasa actúe más, ¿sí? Tenga mayor actividad. Pero ¿qué sucede cuando hay una acumulación de glucosa 6-fosfato? Entonces la glucosa 6-fosfato va a actuar como un regulador alostérico negativo. ¿Okay? Negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una acumulación de glucosa 6-fosfato, esto va a inhibir la actividad de la exoquinasa. ¿Okay? De esa forma, ¿no? A mayor cantidad de glucosa, mayor actividad de exoquinasa, regulación alostérica positiva. A mayor cantidad de glucosa 6-fosfato, menor actividad de la exoquinasa, regulación alostérica negativa. ¿Okay? De esa forma se va a regular la exoquinasa. Listo. Luego tenemos a la segunda enzima, ¿sí? O a la segunda reacción a nivel de la fosfofructoquinasa 1. Entonces tenemos aquí que a partir de la fructosa, a partir de la fructosa 6-fosfato, fosfato, por acción de la enzima, ¿sí? La fosfofructoquinasa 1, se va a obtener fructosa 1,6 bifosfato. Fructosa 1,6 bifosfato. Listo. Entonces, de igual manera, aquí vamos a tener reguladores alostéricos positivos y reguladores alostéricos negativos. Por ejemplo, reguladores alostéricos positivos, ¿sí? Reguladores alostéricos positivos. Por ejemplo, tenemos aquí ya un elevado nivel de ADP, ¿sí? Adenosindifosfato, o también puede ser elevado nivel de AMP, ¿sí? Ya, cuando hay gran cantidad de estas moléculas, van a estimular mayor actividad de la fosfofructoquinasa 1. Pero también tenemos reguladores alostéricos negativos, ¿sí? Reguladores alostéricos negativos. Por ejemplo, cuando hay mucho ATP, ¿sí? Cuando hay mucho ATP o cuando hay mucho citrato, ¿sí? Cuando hay mucho citrato. Entonces, ¿qué sucede acá? Una de las funciones o una de las finalidades de la glucólisis es obtener energía. Entonces, ¿qué sucede cuando hay demasiado ATP? Hay mucha energía, entonces ya no se necesita de esta ruta metabólica.
por lo que el ATP va a actuar como un regulador alostérico negativo a nivel de la fosfofructoquinasa 1, para que ya no continúe esta ruta. De igual manera con el citrato. El citrato es un intermediario del ciclo de Krebs, y para que pueda llevarse a cabo el ciclo de Krebs, necesita del piruvato, que es una de los productos, ¿no? Uno de los productos de la glucólisis. Entonces, si hay mucho piruvato, quiere decir que se está ejecutando mucho el ciclo de Krebs, donde uno de los intermediarios es el citrato. Entonces, si hay mucho citrato, indica que hay mucho piruvato. Entonces, ya no se necesita de esta ruta metabólica de la glucólisis, por lo que a nivel de la fosfofructoquinasa 1 también se inhibe esta actividad. Ok, listo. Ahora, otro regulador alostérico positivo y uno de los más importantes de la fosfofructoquinasa 1, ¿ya?, es la molécula llamada fructosa, fructosa 2,6 bifosfato. Bifosfato. ¿Ya? Este es el principal regulador alostérico positivo, positivo de la fosfofructoquinasa 1. ¿Y de dónde proviene la fructosa 2,6 bifosfato? A partir de la fructosa 6-fosfato. ¿Ok? Entonces, la fructosa 6-fosfato va a ser fosforilada, pero a nivel del carbono 2, ya para obtener fructosa 2,6 bifosfato, el cual va a estimular una mayor actividad de la fosfofructoquinasa 1 para tener mayor cantidad de fructosa 1,6 bifosfato y pueda continuar la glucólisis. Pero ¿cuál es la enzima encargada de fosforilar a la fructosa 6-fosfato? Una enzima bifuncional. ¿Okay? Aquí vamos a tener a una enzima bifuncional. ¿Okay? Una enzima bifuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que esta enzima va a llevar a cabo dos funciones. Una función como quinasa, es decir, para fosforilar, y una acción como fosfatasa, ¿ya?, para quitar grupos fosfatos. Entonces, esta enzima, cuando tiene su actividad de quinasa, es decir, cuando va a fosforilar, en este caso la fructosa 6-fosfato, se va a llamar fosfofructoquinasa 2. ¿Ok? La fosfofructoquinasa 2 es la encargada de fosforilar a nivel de carbono 2 a la fructosa 6-fosfato para obtener fructosa 2,6 bifosfato. Y de esta manera se estimule mayor actividad de la fosfofructoquinasa 1. Pero ¿qué sucede si es que ya no queremos que continúe la ruta de la glucólisis? Podríamos decir que hay, demasiado ATP, demasiado citrato, demasiado fructosa 1,6 bifosfato. Entonces ya no queremos que ocurra esta ruta, queremos inhibir a esta enzima. Entonces, tenemos que quitar su principal regulador alostérico positivo. Entonces, para disminuir la fructosa 2,6 bifosfato, ahí va a entrar en actividad su otra función de esta enzima bifuncional. Pero para esto se va a liberar una hormona, ¿ok? Se va a liberar una hormona. La hormona se llama glucagón, ¿sí? El glucagón. Entonces, esta hormona, ¿ya?, el glucagón, se va a encargar ¿de qué? De fosforilar a esta enzima. ¿Ok? Se va a encargar de fosforilar, ¿sí?, a esta enzima bifuncional. Entonces aquí tenemos a la enzima y aquí un grupo fosfato. ¿Okay? Esta enzima fosforilada. Entonces el glucagón va a estimular la fosforilación de esta enzima. Y cuando esta enzima se encuentra fosforilado, va a llevar a cabo su otra función. Ya hemos hablado que esta es una enzima bifuncional. Entonces cuando se encuentra fosforilada, va a llevar a cabo su otra acción, su acción de fosfatasa. ¿Cómo se llama esta enzima? Se llama fructosa. Fructosa 2,6 bifosfatasa. Bifosfatasa. La fructosa 2,6 bifosfatasa. Y la fructosa 2,6 bifosfatasa va a actuar sobre la fructosa 2,6 bifosfato para quitarle grupo fosfato a nivel de carbono 2 y seguir teniendo fructosa 6-fosfato. ¿Ok? Esto es cuando ya no queremos que continúe la ruta de la glucólisis. Entonces, al quitarle la fructosa 2,6 bifosfato, ya no va a haber actividad de la fosfofructoquinasa 1. Pero ahora, queremos retomar nuevamente la ruta de la glucólisis. Queremos que la fosfofructoquinasa 1 nuevamente tenga más actividad.
Entonces, a la fructosa 2,6 bifosfatasa hay que defosforilarla, ¿sí? Para obtener nuevamente la fosfofructoquinasa 2. Entonces, para defosforilar a esta enzima, a la fructosa 2,6 bifosfatasa, y que ya no tenga actividad fosfatasa, sino ahora actividad quinasa para fosforilar, aquí interviene la otra enzima antagónica, perdón, la otra hormona antagónica, la insulina. ¿Ya? La insulina. Entonces, la insulina va a estimular la defosforilación de esta enzima para que ahora tenga su enzima, o perdón, su actividad quinasa, la fosfofructoquinasa 2. ¿Ok? Entonces, de esta manera se va a llevar a cabo esta regulación alostérica y también regulación hormonal. Listo. Finalmente, tenemos la regulación a nivel de la piruvatoquinasa, donde partimos del fosfoenol piruvato, ¿ya? A partir del fosfoenol piruvato, del fosfoenol piruvato, ¿sí? Por acción de la enzima piruvatoquinasa, vamos a tener piruvato, piruvato. Ya por la acción de la enzima piruvato quinasa. ¿Sí? De igual manera, aquí bastante sencillo, tenemos regulador alostérico positivo. En este caso, el regulador alostérico positivo es la fructosa 1,6 bifosfato, que es la fructosa 1,6 bifosfato. Mientras que el regulador alostérico negativo, que va a disminuir su actividad, ya es también una alta cantidad de ATP y una alta cantidad de alanina. De alanina. Con el ATP ya hemos explicado mucha energía, muchas moléculas de ATP, ya no necesita que siga funcionando esta ruta metabólica, entonces también digamos que se inhibe a la piruvatoquinasa. ¿Qué sucede con la alanina? La alanina es un aminoácido cuyo precursor, es decir, para poder formar alanina, se necesita de piruvato. ¿Ya? Por una reacción de transaminación, a partir de piruvato vamos a tener alanina. Entonces, si hay mucha alanina, indica que también hay demasiado piruvato, por lo que ya no se necesita de esta ruta metabólica. ¿Ok? Listo. Entonces, la regulación de esta ruta metabólica de la glucólisis va a ocurrir a nivel de las reacciones irreversibles. ¿Ok? A nivel de la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa, siendo el principal punto de regulación la fosfofructoquinasa 1. Listo, entonces esto es glucólisis. Aquí hemos podido responder estas tres preguntas principales. ¿Cómo la glucosa atraviesa la membrana? ¿Qué sucede con la glucosa cuando está dentro de la célula? ¿Y cómo regulamos esta ruta metabólica, la glucólisis?